Amigos, bienvenidos una vez más a Business Talk de Connectax. Mi nombre es Reinaldo Díaz. Hoy tengo el placer de estar desde las instalaciones del Hotel Bristol desde Panamá y con el doctor José Luis Galíndez. Por fin, finalmente, lo tenemos en vivo y gracias a todo este esfuerzo que hemos hecho en Connectax para estar con él y disfrutar de conocer sus labores, los logros, toda su trayectoria y un poco que nos cuente el futuro que va a estar realizando desde Panamá en toda su acción tributaria. José Luis, bienvenido una vez más a Connectax. Esta vez te tengo conmigo acá y agradecido de tenerte. Bueno, muchísimas gracias, Reinaldo, muchísimas gracias a Connectax por esta invitación, muy orgulloso de compartir contigo, tenerte presente y conversar sobre los temas que hemos venido conversando por más de un año, de actualidad tributaria, de actualidad económica y me da gratamente alegre de estar contigo. Bueno, José Luis, todos los que nos conocen, un poco su biografía se la hemos compartido por las redes y todo, pero es doctor de la Universidad París-Dauphine y adicionalmente ha sido consultor de grandes organismos como lo que es el BID, el CIAT, ha sido también consultor en el área, en la TAF y en la ONU, ¿no? No, en el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. De Naciones Unidas. José Luis, desde Panamá, ha estado ya varios años, nos va a comentar un poco la trayectoria, pero un poco, José, para iniciar, cuéntanos un poco cómo comenzaste tu carrera. El inicio entiendo que es desde el CENIAT en Venezuela. Sí, tal cual, Reinaldo. Yo comencé en el CENIAT teniendo 19 años, estando en la universidad. Un proceso bastante interesante. Está el proceso de modernización en Venezuela. Comencé en el área de tecnología de la información, todo el proceso de declaración electrónica en Venezuela, todos los temas de modernización tributaria. Tuve mis primeros años en el área de informática y me dio una visión importante de cómo la tecnología de información iba a ser la tendencia de la administración tributaria. Ya en el 2007, a través de un proceso con el Banco Interamericano de Desarrollo, me formaron a la administración venezolana en precio de transferencia y esos fueron mis primeros años en el mundo tributario hasta que decidí tomar estudios en París, viendo cómo evolucionaba la tributación internacional. Después de la crisis financiera del 2008, vi que la tributación internacional iba a haber muchos cambios y dije, bueno, es el momento de seguir esos cambios y eso y así fueron mis orígenes en la introducción de la tributación internacional en ese contexto. ¿Qué año estamos hablando, José? Estamos hablando que en el 2010, la crisis financiera fue en el 2008, en el 2010 tuve la oportunidad de hacer estudios en París, en la Sorbona y en Dauphine, en administración tributaria, y en el 2012 decidí, a través de mi profesor, hice un buen trabajo de grado, me invitó a hacer una tesis doctoral, que eso me llevó a profundizar el tema en el cual soy especialista, que son la temática de precio de transferencia. Precio de transferencia, correcto, esa ha sido tu especialidad. Ahora, a raíz de esa experiencia que tuviste, de ese doctorado que hiciste, entonces tienes la opción de que el BID te contrate como consultor y es cuando te desplazas a Panamá, ¿correcto? ¿Qué año estamos hablando? En el 2015. 2015, cuéntanos esa experiencia un poco. Sí, bueno, una experiencia bastante interesante. Yo estaba en la biblioteca de la universidad, venía a desarrollar una publicación en la revista del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, el CIAT, sobre la problemática BEPS de América Latina, casualmente con un colega argentino, Alfredo Sosa. Ya había trabajado esos escritos en el IFA regional, que fue en Bolivia. Y recibo la grata llamada del BID si estaba interesado en una consultoría en Centroamérica. No sabía que era en Panamá. Bastante contento porque ya estaba en mi segundo año de doctorado, quería volver a la práctica, porque una cosa es la teoría en precio de transferencia, otra cosa es la práctica. Y bueno, tengo la grata noticia que en noviembre el BID me llama y me dice que fui seleccionado para el proceso en Panamá. Y bueno, ahí agarré mis maletas y una bonita experiencia de implementar todos los temas desde
dar mejores prácticas para las auditorías de los grupos multinacionales, hasta conceptos normativos y de capacitación. De hecho, incluso el programa que se hizo en Panamá con el BID, que venía de la mano de Alberto Borrell, que era uno de los líderes del Banco Interamericano de Desarrollo del Plano Fiscal, es muy parecido a la iniciativa que tiene la OCDE a través del programa Inspectores Fiscales Sin Fronteras. Ok, entonces te contrata el BID para vienes a implantar todo lo que es el proceso, digamos, y todo del departamento, o apoyar. ¿Qué viniste a hacer a Panamá y qué lograste? Un proceso bastante interesante, porque la DGI no había implementado la normativa de precio de transferencia. La normativa de precio de transferencia en Panamá nace en el 2010 a través de las recomendaciones de la OCDE. Ya en el 2012 Panamá aplicaba los precios de transferencia a los países que tenían suscritos convenio de doble imposición. Después viene un ámbito de aplicación general, un reto bastante interesante, porque Panamá no tenía equipo. Afortunadamente el MEF decidió seleccionar los mejores becarios del MEF en precio de transferencia, en economía, y finanzas, para que lo formase. Había becarios de INCAE, gente con formación en London School Economics, de gente del Tecnológico de Monterrey, gente de Suiza, y en verdad un equipo espectacular, un equipo fabuloso, un equipo con ganas de aprender, y ese fue el equipo que se formó. Inclusive cuando se terminó el proyecto, ese equipo siguió solo. Fue una metodología aprendiendo haciendo bastante exitoso, donde el equipo aprendía los conceptos prácticos de la dinámica de precio de transferencia. Inclusive los llevó a tener resultados bastante exitosos dentro de los modelos y los ejemplos del BID. Hablamos que, según el informe del 2018, que es la última información pública del MEF, se habían ajustado más de 500 millones de dólares de transacciones con partes relacionadas, y alrededor de 49 millones de impuestos sobre la renta de impuesto a pagar. Adicionalmente, con el equipo, porque nosotros trabajamos... Ese es el resultado, digamos, de tu gestión, una vez que implementaron todo el proceso. Sí, de la gestión del proyecto, como te digo, o sea, se trabajó en el equipo más de 500 millones de dólares, una cifra bastante considerable, más de 49 millones de dólares de impuesto a pagar, que por supuesto... dada la cuantía de los litigios, ver la efectividad inmediata de esa recaudación no se veía en el corto plazo. Sin embargo, en el corto plazo se veían los temas de riesgo subjetivo. Veías cómo las empresas multinacionales que tenían operaciones con partes relacionadas, ya las cifras de la DGI veían que aumentaba su aporte voluntario al impuesto sobre la renta, que es un tema, y como te digo, ya hay sentencias firmes en la materia, y se ve que la calidad técnica de ese trabajo que se hizo en la DGI con el BID, inclusive después retomado con el CIAT, ha sido uno de los programas pilares o de ejemplo a seguir en América Latina en la materia, ¿no? Entiendo que hubo un fallo hace muy poco, digamos, histórico, ¿no? Sería como el primer fallo sería Mira, casualmente, Reinaldo, no es el primer fallo, pero es un fallo bastante importante por dos cosas, porque sabemos que en Panamá existe el Tribunal Administrativo Tributario, que también tuve la oportunidad de trabajar una formación con el BID. El TAT se ha venido formando en la materia, ha sido una práctica bastante inteligente de los tribunales de formarse en una materia tan especial. Y como te digo, no es la primera sentencia, pero quizás es la más importante por varias cosas, porque el Pleno del Tribunal Administrativo Tributario respalda a través de la resolución del TAT lo hecho por el trabajo de la DGI. Estamos hablando de un ajuste de precio de transferencia mayor a 30 millones de dólares. Ese ajuste ha sido discutido por el tema de las comparables, el tema de la calidad de la revisión técnica de esas comparables, el trabajo hecho por la DGI, inclusive a nivel latinoamericano, ha sido uno de los temas que se desarrolla en los foros de discusión de precio de transferencia en América Latina y también en el mundo. Pues el tema sí,
que lo hemos abordado en un programa, que si la base de datos, correcto, que se asiste a ajuste, pero los que son especialistas de tributación internacional y en la materia de precio de transferencia, que es la materia por la cual yo he desarrollado mi carrera profesional en los últimos 15 años, un trabajo de calidad técnica fabuloso, pues, y eso lo demuestra esa jurisprudencia donde el pleno del Tribunal Administrativo Tributario le da la razón a la DGI. Excelente, excelente, porque entonces eso de alguna manera hace ver de que todos estos programas que están implementando en la región tienen prácticamente una reacción inmediata, ¿no? Positiva hacia el país. José, una vez que eres consultor, ya dejas el BIT, dejaste esto rodando, pues, y bueno, con resultados exitosísimos, y entonces te vas a la práctica privada. ¿Ya no tienes o pasas un proceso adicional? No, adicionalmente viendo la buena práctica que se realizó en Panamá, la Dirección General de Ingresos de Nicaragua, a través de un programa mucho más corto, se dieron los primeros inicios en materia de formación a los auditores y hacer recomendaciones a la declaración. Pues yo te hablé de los éxitos desde el punto de vista de recaudación, que sin duda alguna es exitoso, pero también en el programa del BIT y como te digo, después retomado por el CIAT, se hicieron otros logros. Por ejemplo, la reglamentación de precio de transferencia a través del decreto 390. Panamá actualiza y estandariza a través del estándar del proyecto BEX del OCDE, la acción 13, a través de 2 niveles de documentación, el archivo maestro y el archivo local. También a través del 2018, Panamá actualizó su formulario de precio de transferencia 930, donde hace una serie de preguntas que permite a la administración evaluar los niveles de riesgo. Inclusive dentro de ese formulario ya se incluye una sesión para evaluar los temas de intercambio de información del reporte país por país. Ahora bien, con respecto, una vez terminada esta fase con los multilaterales, sigo trabajando con otros multilaterales. Actualmente también funjo como consultor de la TAF, el Foro de Administraciones Tributarias de África, y también estoy en el roster del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, replicando esas buenas prácticas que, bueno, gracias también de la mano del CIAT se ha venido desarrollando en los distintos países. También en Panamá con el CIAT y también finalizando el proyecto del BIT, se trabajó un borrador de los proyectos de acuerdos anticipados de precio de transferencia, que casualmente en las próximas jornadas de Costa Rica, del Instituto Costarricense de Derecho Tributario, hablaré sobre la importancia de los acuerdos anticipados y los programas de cumplimiento tributario cooperativo. Hablando un poquito del CIAT, que hicimos digamos, mención en los últimos Business Talks de los 55 años del CIAT. Estuvimos con el secretario general, estuvimos con un par de directores del CIAT. Importantísimo el contenido que nos han venido brindando y la comunidad tributaria que hemos venido construyendo juntos, gracias a tu esfuerzo, gracias al esfuerzo de todo lo que hemos venido lidiando. Un poco para entender, ¿continúas siendo consultor externo de estas multinacionales? ¿Cómo funciona eso? ¿Sigues, puedes estar en algún momento trabajando en el BIT, puedes estar trabajando en el CIAT, puedes estar trabajando en algunos de estos organismos adicionales que dijiste, el TAF, etcétera? ¿Cómo funciona eso para cualquier persona que nos quiera...? Sí. De hecho, Reinaldo, muy buena pregunta. Uno puede ser consultor independiente externo de esos organismos multinacionales, replicando las buenas prácticas que uno ha venido aprendiendo en los últimos años. Como te digo, por lo general ese tipo de multilaterales también cuenta con una plantilla de consultores externos, de los cuales desarrollan tanto política tributaria o asistencia técnica en los países en materia de recaudación o cobro de impuestos, pues, o buenas prácticas. Ya, ok, buenísimo. Entonces, siguiendo la historia, estábamos en el área de consultoría y ya estabas en Panamá, entonces te animas y armas la firma con Frida Medrano.
Hoy por hoy estás en el área privada también entonces digamos, con esta firma desde Panamá, pero presta servicios para el mundo, para la región, ¿correcto? Sí, bueno, de hecho la iniciativa que tuvimos, que tuvo Frida y mi persona, Frida me invitó porque no creamos una firma, decidimos formar una firma de precio de transferencia, por varias razones. Somos especialistas en precio de transferencia, estamos aquí en Panamá. Estamos ubicados en Ciudad del Saber, trabajamos a nivel regional en los temas de buenas prácticas de cumplimiento en precio de transferencia. Como sabrás, la mayoría de los países de América Latina adoptan los criterios de la OCDE y eso nos permite a nosotros ser responsables en el manejo de nuestras opiniones y recomendaciones para el cumplimiento de precio de transferencia. Pues, uno de nuestros pilares de nuestra firma es la innovación en la materia de contar con criterios técnicos que permitan o le faciliten a las empresas el cumplimiento tributario y evitar los riesgos fiscales, por ejemplo, por una mala documentación en temas de precio de transferencia. Sin embargo, en los últimos foros que te he visto, José, no solo has estado en el tema de precios de transferencia, te has venido destacando mucho con el tema de la economía digital. Hemos abordado también en foros de Connectax con otros expertos de todo el mundo, porque si algo te debemos agradecer desde esta plataforma es ese contacto, ese network que tú tienes de expertos y profesionales en el área que nos han apoyado con todo su contenido, ¿no? De una manera súper valiosa. Ahora, te has destacado en el tema de economía digital. ¿Qué importancia te dio ese tema para que prácticamente estás liderando los foros hoy por hoy con el tema de la economía digital y con el tema de lo que estamos viviendo en el mundo de este cambio de la tributación internacional, ¿correcto? Sí, bueno, de hecho, Reinaldo, con el tema de economía digital, como sabrás, es la acción 1 del proyecto BEC de la OCDE. Han pasado del 2014 a la fecha, todavía no hay un consenso al respecto. A través de la cumbre del G7 y después respaldada al G20, ya al parecer hay un consenso para grabar la economía digital, cosas que hemos tratado en tus programas y de manera alegre hemos contado con una calidad de expositores de primer nivel. Como sabrán, a través del COVID y ante el COVID todos los modelos de negocio tienden a digitalizarse, inclusive la gente ve a las denominadas grandes tecnológicas como modelos solamente de negocios digitales, pero sin embargo vemos la industria financiera o la industria extractiva que también tiende a digitalizarse, y con la implementación de los dos pilares del proyecto BEX, el pilar 1, que trata de someter o trasladar la tributación a la jurisdicción de mercado, y el pilar 2, que busca un impuesto mínimo global que definitivamente de implementarse en el mediano, o desde mi punto de vista, tiende a limitar la competencia fiscal, que es el centro del debate de la actualidad internacional. Yo creo que los países que han venido adoptando tratamiento a la economía digital son países innovadores. Existe, y lo hemos visto en tu programa, a través de la factura electrónica, a través de los desarrollos, hay más de 500 palabras, 500 páginas dentro de las consultas, de los borradores de consulta de los CEDEX, y bueno, yo tuve la oportunidad de estar en la primera consulta pública de la OCDE en París. He seguido bastante el proceso a través de mi estadía en París y a través de mi relación siempre con los multilaterales, y sin duda alguna es el tema que representa el mayor reto de las administraciones tributarias en el presente y en el futuro, porque la economía digital, sí pienso, Reinaldo, que llegó para quedarse, y todos debemos someter esa discusión de cómo impulsar el crecimiento económico, y a la vez que esos actores tecnológicos vayan contribuyendo su aporte a cada país, que es lo normal. Te voy a poner en un aprieto aquí, te voy a tomar como tu opinión. ¿Qué crees? ¿Sí se logrará esto en un corto plazo? Estás hablando de un par de años, un año todavía, 2 años, 3, lo que sea, que tú consideres para lograr este consenso y lograr que en verdad los países lleguen a establecer esta estandarización mundial? Reinaldo, excelente pregunta, ¿no? Todos sabemos que con el COVID los niveles de deuda han aumentado bastante.
Es insostenible el nivel de deuda, no solamente en América Latina, sino a nivel global, y es necesaria una solución, ¿no? Como señaló el secretario general del CIAT, Marcio Verdi, el tema no es cuándo, sino cómo vamos a grabar la economía digital. Entonces, el cómo, el cuándo, entonces ya está. Entonces yo creo que sí, según lo que he leído en la información pública, tanto del OCDE como a través de los comunicados del G7 y el G20, al parecer ya existe un consenso. Con respecto a la respuesta, existe todavía mucha incertidumbre. Como tú sabrás, dentro del seno de la Unión Europea, todas las decisiones tienen que ser unánimes. Entonces, por lo menos desde el punto de vista de la Unión Europea, entonces bueno, hay países que tienen reservas, como Irlanda, entonces habrá que ver cómo se mide la diplomacia. Con la entrada del presidente Biden a los Estados Unidos, se apuesta a una solución multilateral, porque lo que hemos visto que las soluciones unilaterales han venido creando rencillas comerciales, y bueno, yo creo que nadie en este contexto de crisis, a nosotros los países nos conviene tener ese tipo de rencillas, pues. Pero sí creo que de aquí al 2023 va a haber una solución. En América Latina, el BID tiene un programa piloto, y también el CIAT tiene unas recomendaciones, un plan piloto de cómo implementar el IVA en la tributación indirecta, que es donde hay más consenso internacional, y el tema es el tema de la renta. Pero sin duda alguna, Reinaldo, es un tema que a todos nos interesa, porque no solamente va a impactar la economía digital. Por ejemplo, con el tema del Pilar 1 se excluyen la actividad extractiva y financiera, pero con el Pilar 2 están todos los actores. El único actor que queda excluido es el sector naviero, y por eso es el centro de discusión a nivel internacional, tanto los responsables de política fiscal como las empresas multinacionales y los asesores. Está muy interesante los temas de cumplimiento, porque con VEX hemos visto, Reinaldo, que la tributación tiene 3 pilares, y esos 3 pilares se van a seguir manejando y desarrollando a nivel internacional, que es la coherencia, sustancia y la transparencia. Entonces, yo creo en esos pilares. Creo que desde el punto de vista de seguridad jurídica, toda estructura que contemple esos 3 niveles de cumplimiento, sin duda alguna, no tendrá los temas de litigiosidad y todos esos temas. También a través del Pilar 1 existe el arbitraje obligatorio, entonces por eso la tributación está cambiando, y yo creo cosas que tú has publicado a través de César García Nova, a través de ConnectTax. Yo creo que la época que estamos viviendo en la actualidad es fabulosa, porque se está replanteando modelos que desde 1920, entonces por eso para mí es apasionante el tema de la economía digital. Tiene muchas implicaciones en materia de precio de transferencia, y también, por ejemplo, los temas de la industria extractiva, que dentro de los cuales también me he desarrollado como diseño y formulador de política fiscal para el sector extractivo, el sector minero en particular. Como soy venezolano, y el venezolano no siempre tiene el petróleo y el gas aquí en su mente, entonces la industria extractiva también es similar al petróleo y al gas, indistintamente la diferencia de las materias primas o los commodities. José, te hago una pregunta acerca de los montos. O sea, estamos hablando de que a veces habrán empresas que no llegan a esos niveles que estamos hablando de que estaría aplicado todos estos cambios. Ahora, ¿qué pasa con los niveles, con esas empresas que están por debajo de ese monto en ventas? Recuérdame la cifra. Sí. Ahora. Porque, digamos, si yo no soy una empresa de eso, no soy un Google, un Amazon, no soy un Facebook, ¿qué me toca entonces? ¿Qué hago? O sea, ¿me cuido, no me cuido? ¿Me va a tocar, no me va a tocar? ¿Qué pueden estar sucediendo más adelante? Yo sé que un paso a la vez, pero ¿qué visualizas tú en esos niveles por debajo de ese monto? Muy buena pregunta, Reinaldo. Como tú bien lo señalas, el Pilar 2, que es el impuesto mínimo a los grupos multinacionales, a partir de aquellas empresas que superan el umbral de 750 millones de euros, va en línea del reporte país por país. Se esperan en unos 7 años a hacer una revisión sobre ese umbral. El Pilar 2, que asigna la jurisdicción de mercado, también aplica a aquellos grupos que tengan ingresos superiores a 20.000 millones de euros. Entonces vemos que, bueno, que es un grupo pequeño, que esas empresas que cumpla bien sea el umbral del Pilar 1 o bien sea el Pilar 2. Sin embargo, Reinaldo, estamos en un mundo donde el reporte país por país se transmite de manera automática. Las administraciones tributarias tienen una visión panorámica
dinámica, cómo se conforman los grupos multinacionales, y para las pequeñas empresas o aquellas que son startups o están surgiendo, el tema que ellos se pueden convertir en esas empresas en cualquier momento es de 750 millones de euros. Entonces la discusión es que, por ejemplo, los modelos de negocios digitales, si bien es cierto, si no los pudiese cubrir el pilar 1 o el pilar 2, también van a estar en el radar de las administraciones tributarias, y ese es el tema de discusión, ¿no? Porque, por ejemplo, tener una lista de clientes y transformarlo en un modelo de negocio digital, existen personas o compañeros de la doctrina que creen que no tienen una consecuencia jurídica o tributaria, sin embargo sí tienen, Reinaldo. ¿Por qué? Porque tú estás trasladando un activo a otra subsidiaria u otra filial, y probablemente el país donde se desarrolló ese marketing de tus clientes vaya a solicitar una remuneración al respecto. Siguiendo con todo, siempre hago esta pregunta. ¿Alguna primicia que nos quieras dar? ¿Algún proyecto que estés haciendo que nos quieras compartir, que tengas a futuro, que obviamente que podamos saber? Bueno, Reinaldo, vamos a dejar eso como stand-by. Se vienen varias iniciativas con Conectax, también diversas publicaciones que estamos esperando la editorial para anunciarlos. Se vienen varios proyectos al internacional que probablemente discutiremos en otros programas. Pero se vienen muy buenas noticias positivas. Creo que el trabajo y el esfuerzo que hemos venido realizando en los últimos años está dando frutos. Creo que la experiencia que se tuvo en Panamá de trabajar con funcionarios del primer nivel, de aprender y desarrollar una buena práctica, eso, gracias a Dios, me ha abierto la puerta a otros países, no solamente en América Latina, sino, como bien tú señalas, también ahorita estoy en África, también estoy en otros continentes. Y bueno, quisiera cerrar contigo el programa dándote las gracias y bueno, muy complacido por esta entrevista, y estoy seguro que Conectax seguirá siendo un referente en la tributación latinoamericana, y se vienen cosas buenas con Conectax, y bueno, siempre estaré dispuesto a apoyarlos, de trabajar, de producir información de calidad, programas de calidad. Conectax ha sido pionero en diferentes materias, como bien tú señalas, economía digital, precio de transferencia, el tema de la codificación tributaria, el tema de los incentivos fiscales, y yo creo que una vez la OCDE publique los detalles técnicos en octubre, que es la premisa para cerrar, bueno, ya me confirmaron algunos expositores internacionales, y bueno, ya de eso tú le hablarás, Reinaldo, a tu audiencia después. Muchísimas gracias, y bueno, espero que nos veamos pronto. Claro que sí. No, gracias a ti, José Luis. Definitivamente ha sido un gran apoyo, como les dije al principio, en toda esta labor de Conectax, que ha creado esta comunidad tributaria bien profesional, que nos va pidiendo cada vez más contenido, tanto audiovisual como contenido escrito, y a través de Capital Financiero también, el periódico de Panamá, líder en esta área financiera y ahora fiscal. Tenemos una sección tributaria que pueden estar visitando también, así que vamos a ver qué nos traen los próximos foros. Vamos a estar haciendo quizás pronto foros presenciales híbridos también, vamos a estar realizando, así que bueno, de más está decirte que te queremos tener en los próximos foros también, apoyándonos tanto con tu presencia como con cualquier otra ideas que vayan saliendo. Muy pendiente de esa noticia de octubre y noviembre. Obviamente vamos a estar haciendo contacto con ustedes. Y bueno, amigos, creo que llegamos hasta el final de este Business Talk de Conectax. Una vez más agradecido con todos ustedes por haberse conectado con nosotros, y agradecido con José Luis, que estuvo hoy desde las instalaciones del Bristol en Panamá. Y bueno, gracias también a ellos por habernos permitido estar acá. Así que bueno, nos vemos en el próximo Business Talk. Mi nombre es Reinaldo Díaz, y una vez más, gracias.